Muy buenas tardes, mi nombre es Anderson Tulcán, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte en la maestría de Actividad Física Corte 2. Hoy en esta tarde les expondré un poco de lo que es los principios básicos de la educación física a cargo del doctor Marcelo Méndez. Antes de hablar de los principios básicos de la educación física, he mencionado una frase del filósofo Nelson Mandela, la cual dice: la educación es la arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. El principio filosófico. Aristóteles definió la filosofía como el saber de los primeros principios. Es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes, que regula el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la tierra hasta el momento actual, y de las que gobierna cada formación económica intermedio social en particular. Disciplina que además estudia las diferentes concepciones del mundo y las formas como ella conciben el hecho educativo en sus elementos y movimientos fundamentales. Principios biológicos. Lo fundamental es el cambio que realiza el organismo luego de cada actividad o entrenamiento adaptado a futuras tareas. En los principios biológicos nos habla netamente de los cambios que sufre nuestro cuerpo al adaptarse a una actividad, a un entrenamiento que nosotros realizamos o un proceso que tenemos para llegar a un objetivo en específico. En el principio fisiológico es mejorar la condición física que se basa en el ritmo cardíaco, es decir, se debe sacar la frecuencia cardíaca máxima y a partir de allí se debe trabajar en una determinada intensidad para poder adquirir una mejor condición. Nos hacemos referencia a mantener nuestra salud interior, lo que es la parte de lo cardíaco del corazón, para con esto mantener un proceso efectivo y adecuado para nuestro cuerpo y organismo. El principio biomecánico es las normas generales de tipo mecánico que determinan o influyen en la ejecución de un movimiento. El principio pedagógico se enseña desde la experiencia previas en todo tipo de materia. Es la educación o el tipo de educación que implementamos para impartirle a nuestros alumnos. El principio psicológico dice que los docentes deben conocer el manejo de los estudiantes en el ámbito de su percepción para poder guiar el aprendizaje. Es trabajar el cerebro, trabajar el pensamiento de los estudiantes, cómo lo adoptan el entrenamiento, cómo lo adoptan el ejercicio a realizarse. En el principio metodológico es enseñar, educar y poder lograr los objetivos planeados. Es la metodología que se utiliza para impartir esta cátedra o impartir un ejercicio en sí para que lo ejecuten a cabalidad como es y evitar con esto lesiones a futuro o contracturas en el momento de la clase práctica. Es los principios básicos de la educación física, donde tendremos los pedagógicos, que interviene el desarrollo del individuo. Es un desarrollo integral, participativo y emocional, donde cada persona se manifiesta, se autoidentifica dentro de lo que es un aula, donde es la educación, donde nosotros podemos interactuar con las demás personas, tanto física y emocionalmente, cómo nos expresamos. Incentivar a la práctica libre del juego y la recreación. El incentivo dentro de la parte lúdica
que es el juego, la espontaneidad de lo que nosotros podemos realizar sin bajo presión, sin reglas, sin leyes, pero sí con un lineamiento educativo, donde el primer incentivo sea la diversión, sea el despoje de las energías o las malas vibras, por así decirlo, que realizamos o votamos o liberamos dentro del juego. El principio de adecuación a la naturaleza nos trae a, a cuidar el medio donde nosotros tenemos, donde nosotros habitamos y donde naturalmente nosotros estamos el día a día labrando, luchando para que con esto nosotros mantengamos un aire más puro y no contaminado. El principio de educación del niño, las actividades en la educación física deben estar dirigidas dependiendo de los alumnos. Sí, en las actividades deben de ser verificadas dentro del alumnado, dentro de las capacidades que ellos estén dispuestos a realizar y más allá de eso lo que ellos puedan realizar para que con esto vaya siendo de la pedagogía una parte amena dentro de la educación. Tenemos el principio de la experiencia práctica. La educación física debe basarse en intereses reales del individuo. Debemos desarrollar actividades con significado, es decir, educar en la vida y para la vida. Este sentido hace las siguientes indicaciones: recuperar el juego espontáneo del niño, acercarse a la naturaleza, satisfacer sus necesidades de movimiento, no olvidar la importancia social del deporte y evitar las clases teóricas. El argumento donde nosotros hacemos reflexión a evitar las clases teóricas es a no mantenerlo dentro de lo que es el régimen estricto o el lineamiento capitalista, que solo el docente es el que sabe y solo usted sentado puede y debe usted mantener un amplio conocimiento, ya que la ciencia o la materia, lo que está escrito, es la única verdad que existe. Más bien, la práctica es la que le ayuda a sintetizar los conocimientos, a que la práctica nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a engrandecer el conocimiento, no solo lo teórico. Por eso dice dar importancia al deporte, dar importancia a las necesidades del movimiento, a que el juego sea espontáneo, que el alumno sea más divertido, que las clases sean más amenas, utilizando métodos y herramientas que sean más activas, con más movimiento, con más juegos, pero sin salirse del objetivo de la clase. El principio de intuición y observación va relacionado con la imitación de modelos para tratar de adaptarlos al propio movimiento. Con esto hacemos un poco lo que es la mímica y lo que va más allá es a desarrollar la parte cognitiva del alumno, la parte lúdica esencial, la parte motora de él, para que sus sentidos, como es la visión, el auditivo, el tacto, se desarrollen de una mejor manera y realizar con esto juegos donde ellos se sientan halagados, donde ellos se sientan en un ámbito activo, un ámbito familiar, por así hablarlo, ya que no debería ser que el aula
es un instrumento de esclavismo. Más bien el aula debe ser una hermandad, debe ser un compañerismo, debe de sentirse ese aire de ayuda, de trabajar en equipo, de trabajar con los compañeros, de no haber rivalidades, más bien realizarlo un solo objetivo, sacar adelante a todos sin dejar a nadie, sin discriminar a nadie, ya sea por su aspecto o su forma, pero todos con igualdad, todos ser equitativamente. El principio de aproximación a la naturaleza. En educación física se puede cumplir desarrollando aspectos como realizar movimientos naturales, cumplir las leyes del cuerpo y del movimiento, dejar jugar libremente, potenciar el carácter lúdico, fomentar la creatividad y espontaneidad, recomendar vestidos y alimentos naturales, llevar a cabo prácticas en la naturaleza. También podemos tomar en cuenta aquí que podemos fomentar lo que es el reciclaje para evitar el consumo de la naturaleza y así con esto evitar la contaminación al medio ambiente. Principio de adecuación a la persona. Es relacionado con el principio de individualización. Hay que conocer y respetar el desarrollo psicoevolutivo del niño adecuado a las actividades, a sus capacidades para no quemar etapas. En este principio nos habla más de lo que es un proceso de educación donde se lleva etapas de desarrollo para llegar a un objetivo, cumplir con una meta que nos lleva un largo tiempo, pero con los escalones asertivos y cumpliendo a cabalidad cada uno de estos para llegar al éxito. Esto lo hacemos individualmente, por eso es el principio de adecuación a la persona, a una sola y con esto la perfección de la misma. En el principio de la espontaneidad debemos conseguir alumnos participativos y no pasivos. Para lograrlo debemos permitirles actuar por iniciativa propia, actuar con propias fuerzas y posibilidades, libertad en la actividad, actuando sin coacción y sin exigencia en el rendimiento, y disciplina en la libertad, hacer cumplir objetivos, reglas, pero ofreciendo toda la libertad que su conducta permita. En la espontaneidad nos habla de la persona como tal, cómo él se desarrolla, cómo él se presenta, cómo él se identifica, sin forzarlo a realizar ninguna actividad donde él no pueda dar su todo. Y las posibilidades que él pueda llegar a dar, puede llegar a actuar, puede llegar a ser por su propio medio, por su propia energía, por su propia fortaleza que él pueda tener como persona, sin exigirle nada, sin la coacción de darlo y decirle que el rendimiento debe darlo más. Él lúdicamente, por iniciativa propia, debe de llegar a su máximo rendimiento sin esforzarse a nada. El principio de individualización es afirmar que cada sujeto es único y diferente al resto, por lo que las cargas aplicadas deben adaptarse a sus características individuales, tanto internas como externas, para ser óptimas. Para poder aplicar adecuadamente el principio de individualización, resulta imprescindible conocer detalladamente las cualidades y potencialidades de cada atleta mediante un profundo análisis. De esta manera aquí entran en función también los conceptos de carga interna y carga externa. Podemos en la individualización, como anteriormente habíamos hablado, realizar lo que es una investigación minuciosa de la persona para con esto
necesito hacerle una planificación acorde a sus capacidades que él tenga, acorde a cómo él se desenvuelva para tener un éxito dentro de este atleta o del alumno que queremos que sobresalga, o llevar un equipo, pero hacerlo equitativamente para que todos marchen en un mismo lineamiento. El principio de socialización es un proceso en el cual los individuos aprenden las normas y los valores de una sociedad y cultura específica, donde este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para la interacción social. Existen dos tipos de socialización, la primaria y la secundaria, donde la primaria es dentro de su hogar y la secundaria es lo que le rodea fuera de las puertas de su hogar, de su familia, lo que conocemos como amistades, como conocidos, cómo él se interpreta, cómo él se identifica, cómo él se presenta ante estas personas que no tienen el vínculo familiar ni tampoco saben de dónde son. Es un mundo nuevo, es una socialización nueva para él. El indicarle cómo es o cómo aprende las normas y los valores que debe tener la socialización, cómo él debería actuar dentro de la sociedad. El principio de creatividad es la capacidad o destreza para crear o inventar, poseídas por todo ser humano. El principio de creatividad es uno de los aspectos más relevantes de la educación infantil, ya que manifiesta la singularidad o originalidad y libertad del niño. Es decir, en este principio el niño desarrolla su capacidad imaginativa y transformadora. Es importante el principio, ya que con la creación, la innovación, tanto de las estrategias, de las destrezas, de las capacidades que pueda tener cada persona, cada ser humano, ayuda a la evolución, ayuda a seguir creando cosas nuevas, ayuda a lo que es dentro del campo deportivo, a la creación de nuevos juegos, de nuevas estrategias de enseñanza para tener una clase más armónica y más amena para los estudiantes. El principio de la autonomía. Este debe de tomar conciencia para resolver distintos problemas que se presenten a lo largo de la vida. Debe de ser libre en la medida que se permite. Es decir, que debe ser autónomo de su propio accionar, ser creativo, espontáneo, como los anteriores principios que habíamos visto lo argumentan, a que él debe ser autor de su ejercicio, autor de su desarrollo, práctico de su ejercicio donde él lo estuviera realizando. Y con esto doy por... Con esto he concluido la exposición de los principios básicos de la educación física, agradeciéndole su tiempo y su atención. Gracias.